Pues vamos a continuar con la clase y nos quedamos justamente en el siguiente teoremita, que es el 1.15, que nos dice que si tenemos un espacio vectorial V sobre un campo F, pues la intersección arbitraria de subespacios vectoriales es nuevamente un subespacio vectorial. Cuando digo arbitrario, pues es que, bueno, el teorema en sí en su escritura no habla acerca de finitud o de un número finito de espacios vectoriales. En este sentido, pues este teorema nos dice que la intersección, ya sea finita o no finita, de subespacios vectoriales es nuevamente un subespacio vectorial. Entonces, para tal efecto, nos tomamos F, esta F garigoleada, déjeme poner la flechita, una familia de subespacios vectoriales de V sobre F, y vamos a tomarnos W, la intersección de todos los U's con U en F, es decir, la intersección de todos los subespacios vectoriales que pertenecen a esta familia. Aquí pues esta familia puede ser finita, pueden ser solamente dos subespacios, o bien un conjunto infinito de subespacios. Entonces vamos a demostrar que W también es un subespacio, para lo cual requiero probar tres cosas. Hay que demostrar que el cero está, que cada vez que dos elementos están en W, la suma también, es decir, que W es cerrado bajo sumas, y que cada vez que me tomo un elemento de W y un escalar, W por ese escalar vuelve a caer en el W. Es decir, que W tiene perdón, no quería remarcar esta, era esta de acá. Para demostrar que W es pues un subespacio, es suficiente con demostrar que tiene al cero, que es cerrado bajo sumas y que es cerrado bajo producto por escalar. Pues muy sencillito con la caracterización que nos otorgó un teorema, pues vamos a proceder. Pues primero, puesto que para cada U en F, U es un subespacio vectorial, tenemos que U tiene al cero. Puesto que el cero está en cada uno de estos U's, pues es claro que el cero está entonces en la intersección. Ahora, si nos tomamos dos elementos, uno que se llame U y un W en W, entonces cada uno de estos U y W pertenece a cada elemento U, es decir, a cada subespacio vectorial que vive en F. Pero como este es un subespacio, está cerrado bajo sumas. Entonces U más W pertenece a U. Pero esta suma pertenece a cada U en mi familia F garigoleada. Entonces, U más W pertenece a la intersección, es decir, pertenece a W. De manera muy similar, si me tomo un W en W y un escalar C en F, pues W pertenece a cada uno de los espacios vectoriales en mi familia F. Puesto que este es un subespacio, es cerrado bajo producto por escalar, es decir, que C por W pertenece a cada uno de estos U's, y por lo tanto está también en la intersección. Al estar en todos, está en la intersección. Así pues, C por W está en W. Muy sencillito con la caracterización de lo que es un subespacio vectorial. Entonces recuerden que la definición en sí nos exigía 8 axiomas, además de que nos colgáramos de las operaciones de suma y producto escalar que ya estaban definidas en V, en el espacio vectorial V. Pero en principio logramos reducirlo a 4 axiomas, que a su vez en un teorema nos logramos caracterizar y reducir a solo 3 axiomas, que son esos. Es un subespacio vectorial si tienes al cero, si tienes a la suma, es cerrado bajo suma, y eres cerrado bajo producto por escalar. Vamos con dos conceptos, uno que es la suma y otro la suma directa de subespacios vectoriales, que van a ser útiles a lo largo de todo el curso, especialmente en la parte de diagonalización. Entonces me tomo B, un espacio vectorial sobre F, y en principio me voy a tomar dos conjuntos, un conjunto S1 y un conjunto S2, con tal de que no sean vacíos. Vamos a denotar la suma de estos dos conjuntos, S1 más S2, como el conjuntito de todos los elementos que son de la forma X más Y, es decir, de todos los elementos que son la suma de un elemento en S1 más un elemento de S2. El primero siempre está en S1, el segundo sumando siempre está en S2.
En principio, pues este no tiene estructura. Va a tener estructura si S1 y S2 tienen estructura, pero aquí no les doy ninguna estructura, sino simplemente son un par de subconjuntos. En el siguiente sí les pido a los sumandos que tengan cierta estructura. Me voy a tomar B, un espacio vectorial, sobre F, y me voy a tomar W1 y W2 subespacios vectoriales de B. B va a ser la suma directa de W1 y W2 si se satisfacen dos axiomas. El primero de ellos es que todo elemento de B sea la suma de un elemento de W1 más un elemento de W2, de acuerdo a la definición anterior, y que además la intersección de estos dos subespacios sea lo más pequeño posible, que es el cero. Recuerden que esta intersección no puede ser vacía, puesto que este es un subespacio, entonces tienes al cero, y este es un subespacio, también tienes al cero, entonces mínimamente el cero está en cualquier intersección de cualquier subespacio. De hecho, este es un subespacio por el teorema anterior y es lo más pequeño posible. Cuando pasan o suceden estos dos condiciones, vamos a decir que B es la suma directa, y lo vamos a denotar con este símbolo, que es una suma encerrada en un circulito, de W1 con el subespacio vectorial W2. Ambos son subespacios. Esto denota pues la suma directa del subespacio W1 con el subespacio W2. Más adelante Profe, vamos a ver propiedades acerca de esta suma. Adelante. ¿puede repetir lo que venía en el número uno? Es que no me quedó como que no lo entendí. Muy bien. Este de aquí es esto de acá. Tradúcelo nada más. Que todo elemento, llámale U un elemento arbitrario de B, ¿ok? SU tiene que ser de la forma W1 minúscula más W2 minúscula, con W1 en este subespacio y W2 en este otro subespacio. Es decir, que B es de esta forma, nada más sustitúyelo. Son los elementos de la forma X más Y, donde X está en W1 y Y está en W2. Así se ven los elementos de B. Si se satisface esa condición y además de que la intersección de estos dos solamente es el cero, pues entonces decimos que es la suma directa. ¿Estamos bien? Ok, sí. Gracias. Perfecto. Bueno, respecto de su tarea, solamente estamos evaluando el tema 1.2 y el tema 1.3. Vamos a proceder con el comienzo de esta sección 1.3, que son combinaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales. Solamente son algunas generalidades y hasta aquí viene su tarea. Entonces vamos a comenzar, y de hecho vamos a terminar el día de hoy esta pequeña sección. De hecho, las subsecciones son muy pequeñitas. Entonces, primero, como siempre, me tomo un espacio vectorial, V, sobre algún campo F. Requiero un conjunto, primero, distinto del vacío, le voy a llamar S, y voy a decir que un vector en B va a ser combinación lineal de los elementos o de los vectores en S si existe en principio un número natural n, o bien dicho de otra manera, si existe un número finito de elementos B1 hasta Bn en S, acompañados de un número igual de escalares A1 hasta An en F, tales que B satisface esta relación. Es A1 por B1 más A2 por B2, etcétera, hasta más AN por BN. En este sentido, si decimos que B es una combinación lineal de B1 hasta Bn, y puesto que este es un número finito de elementos en S, también diremos que B es una combinación lineal de S, o de los elementos o de los vectores en S. Como gusten nombrarlo, es correcto. Los A1 hasta N son escalares y simplemente son los coeficientes de la combinación lineal que les da respectivamente B. Vamos con un ejemplito para entender un poco más a qué se refiere esta definición. Ojo que este ejemplo solamente lo voy a hacer para R3. Vamos a vivir en R3. Permítame tantito. Denme un minutito.
Ok, entonces continuamos. Tenemos lo siguiente. Tengo el siguiente problemita. Tengo un vector que es el 268 y la pregunta es si U es este vector en R3, si U2 es este vector en R3, si U3 es este vector en R3, U4 asimismo es este vectorcito en R3 y finalmente U5 es este otro vector en R3. La pregunta es si el 268 es combinación lineal de U1, U2, U3, U4 y U5 en R3. La respuesta estará en si existen escalares A1, A2, A3, A4, A5 en R, tales que la combinación lineal apropiada, es decir, que A1 por U1 más A2 por U2 más A3 por U3 más A4 por U4 y finalmente más A5 por U5 es igual al vector 2, 6, 8. Esto va a dar origen a un sistema de ecuaciones que es el siguiente. Entonces lo que tendríamos que hacer es justamente lo siguiente. Déjenme de remarcar esto para ir trabajando. Ahora finalmente lo que acabo de mencionar, pues es una ecuacioncita que nos dice que dos vectores son iguales o cuando dos vectores justamente son iguales. Entonces, para que sean iguales, entrada a entrada tienen que ser iguales. Entonces tendría que A1 por 1 o simplemente A1 más A2 por menos 2 o completito sería A1 menos 2A2. Continuando, 0 veces A3, aquí no tengo el A3, más A4 por 2 o 2A4 es esto que tengo aquí. Y finalmente A5 por menos 3 o menos 3A5. Esa es la suma de todas las primeras entradas de lo que sería la expresión A1 por U1 más A2 por U2 más A3 por U3 más A4 por U4 más A5 por U5. Sería esta expresión de aquí, que es la primera entrada. Pero si eso es igual, o yo quiero ver si es igual o no a este elemento de aquí, eso sería equivalente a que eso sea justamente 2, ya que es la primera entrada de lo que quiero. Así respectivamente, 6 tendría que ser igual a 2 veces A1 menos 4 veces A2 más 2 veces A3 más 0 veces A4 más 8 veces A5, que justamente es esta expresión de aquí y tendría que ser igual, perdón, que tendría que ser igual a 6, que es lo que tengo aquí. Finalmente, este 8 tendría que ser A1 menos 2A2 más 3A3 menos 3A4 más 16A5, que es esta expresión de acá. Este es un sistema pues de 3 ecuaciones con exactamente 5 incógnitas. Las incógnitas serían A1, A2, A3, A4, A5. Lo único que he hecho hasta aquí es responder esta pregunta y cambiarla a lo que es una solución de un sistema de ecuaciones. Este tipo de preguntas pues da origen a un sistema de ecuaciones, en este caso 3 ecuaciones con 5 incógnitas. Todavía no lo hemos resuelto o no hemos podido responder. ¿Cuáles serían las posibles respuestas? Pues como todo sistema de ecuaciones deben de saber bien que puede tener una solución que sea única, puede tener una infinidad de soluciones o incluso puede no tener solución. Si este sistema de ecuaciones no tiene solución, pues entonces diremos que el 2, 6, 8 no puede ser combinación lineal de estos 5 vectores. En el caso de que este sistema tenga una solución o una infinidad de soluciones, pues efectivamente con que tenga al menos una, diremos que el vector 2, 6, 8 sí es combinación lineal de estos 5 vectores. Para saber si sí o si no, pues vamos a proceder a resolver este sistema de ecuaciones. Para resolver este sistema de ecuaciones son métodos que nos han enseñado igual desde secundaria, pues vamos a recordar
cuáles son las reglas básicas para resolver este sistema de ecuaciones. Lo Profe, primero que tenemos, sí, eh, no entiendo un poco cómo o por qué dice en R3. ¿Qué relación tiene que sea en R3 el que este espacio es un real, vectorial? que este es un real, que este es un real y que esto está en R3. Los elementos de R3 son de esta forma. Sí, los elementos, recuerda que R3 son todas las ternas de la forma X, Y, Z, donde X y Y, Z son reales. Entonces, asimismo, el 2, el -2 es un real, el -4 es un real, el -2 es un real. Esto vive en R3. Ah, ok, Así de es un escrito, vector con con tres. tres entraditas. Ok, Ujú. gracias. Órale. Entonces, continuamos con el sistema de ecuaciones, pues esto dio origen a un sistema de ecuacioncitas. Las reglas básicas son, podemos intercambiar dos ecuaciones. Podemos multiplicar una ecuación por una escalar. Podemos sumar a una ecuación un múltiplo escalar de otra ecuación. Estas son las reglas básicas aquí con tal de que las ecuaciones pues sean distintas. Con estas tres operaciones elementales, lo que vamos a una forma de resolverlo, de hecho, una forma de simplificar el sistema de ecuaciones es el siguiente: tratar de repetir lo que sigue a continuación. El método sería que el primer coeficiente de cada ecuación deba ser uno. Aquí, por ejemplo, este sí tiene coeficiente 1, este no, este sí. Vamos a ver cómo lo alteramos para que se cumpla con esto. Pero además, la primera incógnita con coeficiente no cero de cada ecuación debe de aparecer con coeficientes ceros en las otras. Entonces, por ejemplo, este es el primer coeficiente no cero de la primera y sin embargo aquí no aparece con cero ni aquí tampoco. Pues vamos a tratar de aplicar las operaciones elementales para hacer ceros aquí. Ya más o menos se acordarán de en qué consiste este método. Ahora, la primera incógnita con coeficiente no cero en una ecuación debe tener subíndice mayor que la primera incógnita con coeficiente no cero de la ecuación, de las ecuaciones anteriores. Entonces, pues vamos a resolver este sistemita de ecuaciones. Déjenme remarcarlo hasta aquí. El sistema original es este. ¿Ok? Aquí como ya tengo uno, pues no voy a hacer nada. En el caso de que hubiese un número, por ejemplo 2, que acompañara a la uno, pues puedo multiplicar por un medio toda esta expresión. Al final de cuenta, me lo permite esta de aquí. Multiplicar una ecuación por un escalar no cero. De tal suerte que yo coloque aquí un 1. Como ya lo tengo, pues no voy a hacer nada. Ahora requiero hacer ceros aquí abajo. La opción aquí es muy directo. Si aquí hubiese un 3, por ejemplo, pues multiplico esta por 3 y se la resto. Pero como aquí ya es un 1, pues simplemente a todo este renglón, incluyendo el 3 después del miembro derecho, le voy a restar el primer renglón. Al hacer eso, pues se va a cancelar este, puesto que son iguales. Se cancela este, puesto que son iguales. A este no le estaría restando nada. Al 0 le estaría restando -2 a 4. Entonces vamos en A3 -2 a 4. A 4 le resto -3, pues en realidad le estoy sumando 3. Me quedaría 4 más 3, 7. Y a 3 le resto 2, pues simplemente me da 1. Muy similar para hacer un 0 aquí, pues nuevamente a todo este renglón, el tercer renglón o la tercera ecuación, le voy a restar la primera ecuación. Ok, son cositas que debieron de haber, que deben de conocer desde secundaria, desde preparatoria, y si no, pues debieron haber estudiado este tipo de problemitas en teoría de ecuaciones que todos llevan esta materia. Entonces simplemente lo hago a manera de resumen, ya que recordemos cuáles son los procedimientos que podemos realizar. Entonces simplemente me quedaría, se cancela este, también se cancela este, sería 3 a 3 menos 0. -3 a 4 -2 a 4, pues -5 a 4, que es este de aquí. 16 más 3 me da 19 a 5 y 8 menos 2 me quedó 6. Ya aplicamos este procedimiento, ya tengo un 1 aquí, ya tengo ceros por debajo. Ahora vamos a tratar de hacer un 0 aquí, ya que aquí en este espacio la primera incógnita también ya tiene acompañado de un coeficiente que ya es 1, que es prácticamente lo que quiero.
Aquí sí vamos a tener que multiplicar esta por 3 o por menos 3 y sumárselo. Si lo multiplico por 3, se lo resto. Si lo multiplico por menos 3, pues se lo sumo. A multiplicar por menos 3 y sumar esto me da 0. Por menos 3, aquí me daría 6 menos 5. Nos queda 1 a 4 o simplemente a 4, que es esto de aquí. No estoy cambiando esta expresión, tampoco esta de aquí las mantengo. Estoy trabajando solamente en el tercer renglón. Entonces ya me quedó a 4. Finalmente, 19, estoy multiplicando por menos 3, menos 21, pues me da origen a menos 2 a 5, que es lo que tengo aquí. Luego por menos 3 más 6, pues me quedó 3 y se redujo a esta expresión. Ya tengo en esta también un 1, ya tengo ceros, es la única entrada distinta de 0. No aparece aquí o aparece con coeficiente 0 en las otras expresiones. Ya tengo un 1 aquí. Ahora lo que quiero es que esta incógnita no aparezca en las otras ecuaciones, es decir, quiero hacer ceros acá. La forma de hacerlo es multiplicarla por 2, sumárselo a multiplicarlo por 2 y restárselo a la primera. Ojo que cuando hago operaciones en estas, puesto que ya tengo ceros antes de él, no voy a afectar, no voy a afectar ni esta parte, ni tampoco voy a afectar esta parte. Es decir, no voy a afectar nada que esté a la izquierda. Lo único que voy a afectar es su propia columna y todo lo que esté a la derecha. Entonces, multiplicando por 2 y sumándolo me da 0. Aquí me daría menos 4 más 7, nos queda 3 a 5, que es esto de aquí. Y finalmente lo que me daría por 2, que son 6, más 1, 7. Me quedó esta expresión. Ahora multiplicándola por menos 2 y sumándola aquí me da 0. Nos quedaría 4 menos 3 es 1, simplemente a 5. Y finalmente menos 6 más 2, que nos da menos 4. Esta es la forma justamente reducida a la que queremos llegar. Aquí finalmente puedo despejar. Este ya cumple con todo lo que me dice este método, el primer paso, segundo paso y tercer paso, que aquí ya lleva un 1, ya lleva un 1, ya lleva un 1. No aparece en las otras ecuaciones porque viene con ceros, 0 arriba, 0 abajo, ceros arriba. Y además este subíndice de la primera entrada no cero de esta ecuación es 4. Y por supuesto que es mayor que lo que dice aquí, los subíndices de las primeras incógnitas con coeficientes no cero, que aquí es un 1. Por supuesto que 4 es mayor que 3 y también es mayor que 1. A su vez, si estoy comparando el subíndice de esta entrada, pues por supuesto que es mayor que 1. Entonces, esta reducción del sistema de ecuaciones es un sistema equivalente y justamente satisface con estas tres reglas, que es lo más simple que podemos reducir con estas operaciones elementales. Una vez que tenemos esta forma, pues simplemente podemos despejar a 1, a 3 y a 4, todas en términos de A5 y además el A1 en términos de A2, junto con estos numeritos de acá. Nos quedaría la siguiente expresión, ya ustedes chequenlo con calmita. A1 sería 2A2 menos A5 menos 4, A3 sería menos 3A5 más 7, A4 sería 2A5 más 3. Aquí le podemos dar valores a A5 y valores a A2 arbitrarios. Específicamente y por simplicidad, pues lo más sencillo es colocarlos como ceros. Si A2 es 0, si A5 es 0, entonces A1 es menos 4, A3 es 7 y A4 es 3 justamente. ¿Ok? Entonces, puesto que sí tengo una solución que sería menos 4, 0, 7, 3 y 0, pues entonces la respuesta es que sí. Efectivamente, lo que tenemos es que este vector 2, 6, 8 justamente sí es combinación lineal de estos elementos. Basta que justamente, déjenme ver, aquí es un poquito de complicado. Pueden ustedes comprobar que justamente con A2 y A5 iguales a 0 es menos 4, 7 y 3. Menos 4 por este vector, menos 7 por este vector, y no me acuerdo cuál es el último número, creo que era 3 por este vector.
Al sumarlos, les tiene que dar el 2, 6, 8. Sigan simplemente la recetita y deberían de estarlo obteniendo. Sí, justamente era 3. Verifíquenlo y pues van a obtener este resultadito. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, en este caso el vector 2, 6, 8 es combinación Ajá. lineal de los vectores, pero serían como que infinitas combinaciones, ¿no? Porque la solución del sistema de ecuaciones es infinito. Entonces habría Sí, muchos escalares, ¿no? sí. Órales. Ojo con las definiciones. ¿Qué te dice? Que existan. ¿Vale? Que existan, ¿qué significa? ¿Te dice que exista un único? Aguas con ese tipo de problemitas. Aquí no se dice que exista una única solución, sino que exista la solución. Cuando uno simplemente dice que exista y no te da, no tienes, no te importa si sí es único o no, pues das posibilidad a que haya múltiples, soluciones sin ningún problema. ¿Ok? Entonces la definición vamos a ver qué dice. Dice, sea B un espacio vectorial, es un conjunto distinto del vacío. Un vector es combinación lineal si existe un número finito de elementos, este de aquí, y estos escalares, tal que te dé esta combinación. No confundir con que exista una infinidad de soluciones. Lo que te dice es que aquí con que exista una solución, el que debe ser finito es el U1 hasta el UN. Ese es lo que se le pide que sea un número finito, no el número de soluciones. Esta eneada A1 hasta AN, por supuesto que es finito porque termina en N, pero esta la estoy viendo como una solución, ¿ok? Lo que tú estarías obteniendo, por ejemplo, es que puedes obtener con distintos valores, como lo comentas, de U2 y de U5, podrías tener una A1', hasta una N', una A1B' y un ANB'. ¿Ok? Respondo tu duda, no sé tu Sí, comentario. profe, sí. ¿Sí? Gracias, profe. Perfecto. ¿Lo entendemos? Entonces, a nivel del sistema de ecuaciones, esta es una solución. ¿Sí? Ahora, voy a explicar un poquito. Por ejemplo, en el caso de que esa sea finito, pues no me debo de preocupar porque existe un número finito de elementos. Pues por supuesto que si ese es finito, a lo más es combinación lineal de ese conjunto de número de elementos finitos. Por ejemplo, de hecho, aquí yo estoy pidiendo si es una combinación lineal de los 5. Si ese es el conjunto, si este es mi conjunto S, pues la respuesta es que sí, pero de hecho respecto a mi solución, solamente estoy viendo que es combinación lineal de U1, de U3 y de U4. Estoy descartando que sea combinación de U2 y de U5, puesto que los escalares son 0. Pero de acuerdo a la definición, si es combinación lineal de este subconjunto, es combinación lineal de cualquier conjunto que contenga al U1, U3 y U4. Entonces ya tenemos esto. Entonces aquí, importante, lo que quiero que sea finito es el número de vectores de los cuales depende este vector de acá, ¿ok? Y no del número de posibles soluciones. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo bien, profe. Creo que tiene algo en el chat, profe. Por favor, no usen el chat. Es que lo que estoy viendo es lo que estoy viendo. Entonces, muchísimas gracias por avisarme que tenemos. Ok, no tengo problemas con que se desconecten. De hecho, muchas veces se desconectan, ¿no? No hay ningún problema. Ok, entonces continuamos. Tenemos B un espacio vectorial sobre F y S distinto del vacío. Vamos a definir lo generado por S y lo vamos a denotar con esta especie de mayor que, es bastante abiertito, menor que, mayor que, como lo quieran ver. Y son estos simbolitos, no es ni paréntesis ni corchetes. Estos son los simbolitos que voy a usar para lo generado por S. Lo generado por S es el conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores en S. Por ejemplo, aquí
Si ese es finito, pues no tengo ningún problema, ya lo comenté, son cualquier posible combinación lineal de ellos. Pero si ese es infinito, pues ahí sí tengo que tener cuidado con que las combinaciones lineales sean sumas finitas. A lo que se refiere es que no tengamos series. Y cuando me refiero a serie, que me refiero a que no tengamos sumas infinitas. No quiero tener cosas de este estilo donde, por ejemplo, esto lo puedo escribir la suma de AI por BI con I de 1 a N. No quiero tener lo que es la suma de AI por BI con I de 1 a infinito. Eso son lo que quiero evitar con esta definición, que las sumas sean finitas. La combinación lineal sea a través de un número finito de elementos. Entonces, en el caso infinito, infinito, independientemente de eso, el conjunto de todas las combinaciones lineales, que siempre son sumas finitas, ese es el conjunto de generado por S. Por definición, vamos a tomar lo generado por el conjunto vacío como el singular del cero, el subespacio vectorial más pequeño posible. Entonces, aquí estoy definiendo en sí entonces lo generado tanto para conjuntos infinitos como, perdón, para conjuntos vacíos, distintos del vacío, como para el conjunto vacío. Entonces estoy contemplando ambos casos. Entonces, por definición, lo Profe, generado por el vacío es el cero. ¿Sí, adelante? ¿podría poner su pantalla completa, por favor? Yo tengo mi pantalla completa. Ah, bueno, la de la pestaña. No sé cuál pestaña te refieres. Puedes hacer zoom si no Ah, ves ok. bien. Va, Sí, gracias. sí, allí, perdón, el problema es tuyo, ¿vale? ¿Sí estamos de acuerdo los demás? Sí, profe. Sí, Ok, Sí, profe. profe. perfecto. Ok. El espacio, digo, el vector vacío es el que tiene como cero únicamente. No, 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 el vacío es el que no tiene nada, ni al cero. El vacío es Ah, vacío. Cuando llegó tu quincena y te la acabaste, tu cartera se quedó vacía. El vacío no es cero, ¿no? El cero es cero. En pero este ¿por caso, qué lo iguala aquí arriba? no, 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 no. A ver, lo generado por el conjunto vacío coincide con el conjunto que solo contiene al cero, por definición, ¿vale? Ojo, no estoy diciendo que el vacío es el singular del cero, ¿sí? Las Ok, posibles combinaciones de la nada es el cero, eso es lo que dice esta definición, ¿no? ok, ok. Va que va. Ok. Un resultadito que tenemos pues es que independientemente de que S no tenga estructura, estarán de acuerdo que le estoy pidiendo que sea un conjunto no vacío, o el vacío simplemente son conjuntos donde no estoy definiendo ni una suma, no estoy definiendo un producto escalar, no le estoy pidiendo que sea cerrado bajo nada. Sin embargo, para cualquier subconjunto, lo generado por S va a tener estructura aunque S no tenga estructura, y es que va a ser un subespacio vectorial de B. Además, va a tener la cualidad de que va a ser el más pequeño que contiene a S. Es el subespacio vectorial más pequeño que contiene a S. ¿En qué sentido más pequeño? Pues en el siguiente sentido de la contención, que si W es otro subespacio vectorial de B, tal que contiene a S, pues entonces debe contener a todo el espacio vectorial generado por S. Es lo que tenemos que probar. Entonces, por probar dos cosas, que es subespacio vectorial y que es el más pequeño de todos los que contienen a S. Para verificar que efectivamente es un subespacio vectorial, tengo que probar tres cosas. Primero, que el cero está, que es cerrado bajo sumas y que es cerrado bajo producto por escalar. En el caso trivial de que ese es el vacío, pues ya por default le estoy diciendo que es lo generado por el vacío, es el singular del cero, pero el singular del cero, como ya vimos, por supuesto que es un subespacio, de hecho es el subespacio llamado trivial, junto con el espacio total que su vez son los subespacios triviales. Este es el subespacio más pequeño posible, el singular del cero. Para el caso no vacío es que voy a verificar justamente estos tres axiomas. En el caso vacío, pues por definición ya era un subespacio vectorial.
Entonces, si es no vacío, pues inmediatamente existe un elemento en él. Con este elemento que vive en él, cualquiera de los que vive en él, puedo tomarme esta expresión, 0 veces ese propio vector. 0 veces este propio vector es una combinación lineal de un número finito de elementos en S. Entonces, por definición, es una combinación lineal en S. Y esto, pues por supuesto que es el vector 0. Entonces, el vector 0 es una combinación lineal en S y por lo tanto vive en lo generado por S, ya que aquí viven todas las combinaciones lineales de S y esta es una combinación lineal de S. Ahora, vamos a tomarnos dos elementos, uno que se llame U y B en lo generado por S y C un escalar. Puesto que U vive en lo generado por S, por definición existe un número finito de vectores U1, UN y correspondientemente un número igual de escalares, llamémosle A1 hasta AN, tales que se cumple esta expresión. Eso es que U viva en lo generado por S, que es de la forma A1 por U1 más AN por UN, con tal de que los U's vivan en S. De manera similar, puesto que B vive en lo generado por S, entonces existe un número finito de vectores en S, llámense V1 hasta Vm, y respectivamente el mismo número de escalares V1 hasta Vm, tal que V es V1 por V1 más etcétera hasta hasta Vm por Vm. Entonces esto es que B esté en lo generado por S y esto es que U esté en lo generado por S. Pero de aquí tenemos que U más B es toda esta expresión. Simplemente sustituyo por lo que es U, sustituyo por lo que es V, lo sumo y aquí me queda una combinación lineal de un número finito de vectores en S. ¿Cuál número finito de vectores en S? Pues aquí tengo n vectores, n de nunca, unión, m de mamá, número de vectores, en S. Entonces, todos estos que remarqué viven en S, también estos. Aquí tengo N, aquí tengo M. Si N y M es finito, pues M más N también es finito. Entonces, esta es una combinación lineal de un número finito de elementos en S. Entonces, U más B es una combinación lineal de los elementos en S y por lo tanto está aquí por definición. De manera similar, si multiplico C por U, quedándome con U como esta expresión en amarillito, pues simplemente puedo asociar C por A1 por U1 hasta C por AN por UN. Nuevamente, puesto que este número ya es un número finito de vectores que viven en S, entonces la resultante, todo esto de aquí, es una combinación lineal de elementos en S y por lo tanto es una combinación lineal o vive en lo generado por S por definición. Así pues, este conjunto o el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos en S es un subespacio vectorial de B, ya que tienes al 0, eres cerrado bajo sumas y eres cerrado bajo producto por escalar. ¿Alguna duda de esta parte? Muy técnica, estoy usando solo prácticamente la definición. No, profe. Creo que hasta ahorita vamos bien. Perfecto, entonces vamos con esta propiedad de que es el más pequeño que contiene, el más pequeño subespacio que contiene a S. Me voy a tomar para esto cualquier otro subespacio con la condición de que contenga a S, por demostrar que si contiene al conjunto S, contiene a todo lo generado por S. Entonces me voy a tomar un elemento arbitrario en lo generado por S y quiero ver que este U pertenece a W y en este caso habré probado esto de aquí. Puesto que U pertenece a lo generado por S, otra vez recurro a que existe un número finito de vectores, llámense 1 hasta UN, y el mismo número de escalares A1 hasta AN, tal que U como antes es A1 por U1 más A2 por U2, etcétera, hasta AN por UN. Ahora, ya tiene esta forma. Por otro lado, S está contenido en W. Cada elemento UI
vive en S. Pero como S está contenido en W, entonces cada U1 pertenece a W. Cada UI pertenece a W. U1 pertenece a W, U2 pertenece a W, UN pertenece a W. Ahora W ya sé que es un subespacio vectorial. Por lo tanto, es cerrado bajo producto por escalar. Entonces, todo este elemento es nuevamente un vector de W. Asimismo, cada uno de estos es un vector de W. Cada uno de estos sumandos ya es un vector de W y W también es cerrado bajo sumas. Entonces, suma de elementos en W también cae en W y por lo tanto U pertenece a W. Puesto que U fue un elemento arbitrario de lo generado por S, entonces lo generado por S cae en W y así tengo ambas propiedades. Lo generado por S es pues un subespacio vectorial y es el más pequeño que contiene a S. De hecho, hay una caracterización que les garantiza que lo generado por S es la intersección de todos los subespacios vectoriales que contienen a el conjunto S. Pueden demostrarlo muy, muy sencillo. Y bueno, vamos con un par de ejemplitos que tiene que ver con conjuntos generados por ciertos vectores y que a su vez va de la mano con las combinaciones lineales. Aquí en este caso, pues todo va a ser justamente finito. Tengo el siguiente problema. Quiero demostrar que R3 como espacio vectorial sobre R está generado por el vector U, que es el vector 1, 1, 0, con el vector V, que es el 1, 0, 1, y con el vector W, que es el 0, 1, 1. Es decir, que si coloco el conjunto S como conjunto contiene a U, V y W, solamente esos tres vectores, entonces lo generado por S es R3. Para hacerlo, lo voy a hacer a través de otros generadores, que son muy sencillitos, que son muy importantes y de hecho que son de cierta forma especiales, que tienen un nombrecito. Esos vectorcitos son este de aquí, el E1, que es el 1, 0, 0, el E2, que es el 0, 1, 0, y el E3, que es el 0, 0, 1. Más adelante vamos a ver que este conjunto de estos tres vectores es conocido como la base canónica o la base estándar de R3. El subíndice 1 te dice dónde va el 1. Notarán que todos estos vectores tienen ceros excepto un 1. El 1 va en la posición del subíndice, es decir, el 1 va en la posición 1 para el E1, en la posición 1, en la posición 2 para E2, esta es la posición 1, 2 y 3, el 1 está en la posición 3 para el E3. Vamos a ver que R3 es lo generado por E1, E2 y E3. Para esto me tomo un elemento arbitrario. Llámese A, B, C, cualquier elemento de R3. Puedo expresarlo de la siguiente manera, como A por E1 más B por E2 más C por E3. Recuerden que aquí la multiplicación por escalar es multiplicar cada entrada por A. Pero si aquí es 0 por A es 0, 0 por A es 0 y 1 por A es A. Aquí me quedaría A, 0, 0 más 0, B, 0 más 0, 0, C. Al sumar me queda este elemento, el A, B, C. Lo que estoy haciendo es que todo elemento de R3 es combinación lineal de este vector y de este vector. Por lo tanto, R3 es el conjunto generado por E1, E2 y E3. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ya que conocen una base, más adelante vamos a ver lo que es base, todavía no lo he definido. Cada vez que tienen un conjunto de generadores y quieren ver que otro conjunto también genera al mismo espacio vectorial, es suficiente con que lo haga a través de los generadores. Es decir, ya sé que R3 está generado por estos tres vectorcitos de aquí, pero a mí lo que me interesa es ver que está en lo generado por estos tres vectores de acá, que son muy distintos. Pues lo único que voy a hacer es no generar ya cualquier vector, que es lo que acabo de hacer aquí. Para ver que esta igualdad es cierta, me tomé un vector arbitrario
y efectivamente vi que es combinación lineal de estos tres. Ya que conozco que estos son generadores, es suficiente con demostrar que cada uno de ellos está en lo generado por lo que quiero. Es decir, solamente requiero ver que E1, E2 y E3 están en lo generado por U, V y W. Si logro ver esto, pues entonces lo generado por estos, de acuerdo al teorema anterior, estarán en lo generado por U, V y W. Vamos a ver esta expresión. Entonces, por ejemplo, este ya es una recetita, pues evidentemente ya lo hice, lo pueden hacer ustedes a mano y sin ningún problema resolverlo. Entonces vamos a ver que esta relación se satisface. ¿Quién es U más B menos W? Primero U, que es esto de aquí, más V, que es esto de aquí, pues nos daría el vector 2, 1, 1. Y si después le resto el 0, 1, 1, que es la receta que me dice aquí, pues lo que me daría todo esto es el vector 2, 0, 0. Pero al multiplicar por un medio, pues justamente me daría el vector 1, 0, 0, que es esta de aquí. Así pues se da esta igualdad. Ahora, ya tengo el E2. El E2 va a ser U menos el E1, 1. Ya tengo el E1, 1 en lo generado por U1, U2 y B. Perdón, por U, B y W. El U menos el E1, 1, menos el E1 sería esto, menos el 1, 0, 0, pues estoy cancelando el 1 y simplemente me quedaría 0, 1, 0, que es el E2. De manera similar, si me tomo este vector V y le resto el E1, le estaría cancelando este 1, me quedaría 0, 0, 1, que es el E3. Ojo, aquí pueden sustituir el E1 por toda esta expresión de aquí, y lo que dirían es que E1 es combinación lineal de U1, de U, B y W. Si sustituyen aquí, pues les quedaría de hecho U menos un medio de U más menos un medio de B más un medio de W. Esa sería la reglita que les da el E2. De manera similar, aquí sería V menos un medio de todo esto entre paréntesis, y así pues E1, E2, E3 están en lo generado por U, V y W. Es decir, tengo esta expresión. Ya vi que E1 pertenece a este conjunto o a este subespacio. E2 pertenece a este subespacio y E3 también. Ahora este es el conjunto generador de R3. Por el teorema anterior, lo que yo genere con estos tres vectores, al ser el menor subespacio que contiene este conjunto, debe estar contenido en este otro subespacio. Así, por el teorema anterior, tengo esta expresión. Ahora, tanto U, B y W son elementos de R3, pues nuevamente, al ser el subespacio más pequeño que contiene a U, V y W, y puesto que R3 es un subespacio que contiene este conjunto, por el teorema anterior también se da esta contención. Solamente que yo aquí tengo una igualdad. Entonces tengo que R3 está contenido en este conjunto. Y este conjunto está contenido en R3, pues es la regla suficiente para ver que se da una igualdad como conjuntos. Así pues tengo que R3 es lo generado por U, V y W. Esta es una forma técnica de hacerlo a través de un conjunto generador que es mucho más sencillo. ¿Alguna duda, pregunta? Vamos a ver, de hecho, el siguiente ejemplo es muy parecido. Yo sí, profe. Adelante. No entendí por qué lo multiplicó por un medio. Ok, En solamente haz las donde cuentitas. está Sí, eso. sí. Este de aquí, ¿no? Ah, ajá, no entiendo Sí. por qué el menos un medio. Bueno, el un medio, perdón. Haz las cuentitas. Ve quién es U. Súmale V. ¿Qué te queda? ¿Qué vector te queda? Ay, ajá. Es 1 más 1. Ah, 1 dos. más 0. 0 Ajá, más 1. Entonces te quedó el 2, 1, 1, ¿cierto? sí. Ahora, Y pon en tu ajá. mente, pon en tu mente el 2, 1, 1. Le vas a restar este. Es toda Ajá. esta recetita.
Si era el 2, 1, 1, si al 2 le restas 0, pues te queda 2. Si al 1 le restas 1, te quedó 0. Al otro 1 le restas 1, te quedó 0. Entonces, todo esto de aquí sería la terna 2, 0, 0. ¿Correcto? Ajá. Sí, ¿Y qué pasa si la multiplicas por un medio? del vector U. Sí, ¿no? Da el 1, 0, 0. Ajá. Porque te Que es el quedaría un U. medio. Ajá, el E1. Ajá, ajá. Ok, ya. Entonces siempre se debe de multiplicar por un medio. No, no, no. Nada más es un ejemplito muy, muy, ¿cómo se llama? Muy, ay, se me fue la palabra. Muy específico. ¿Sale? Solo para este ejemplo es un ejemplo. Ok. Si yo cambio el Bueno, U, gracias, si profe. yo cambio el B, si cambio el W, le pongo valores distintos aquí, Ujú. pues no te tiene por qué servir esta receta, ¿no? Ajá. Basta con que yo le ponga aquí un 3 en lugar de un 1, pues ya no te va a servir esa recetita, pero te servirá alguna otra. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Sale, va que va. Profe, ¿y cómo ¿Ok? dijo que eran, o qué eran los E1, E2 y E3? Aquí está. Espérame tantito. Este es el E1. Sí, pero dijo que tenían un nombre, ¿no? Ah, más adelantito lo vamos a ver. Es la base canónica. Ah, ok, ok, va, ¿Vale? gracias. Base canónica, base estándar. Todo lo que diga que no hemos visto lo vamos a ver sin ningún problema. Nada más sí estoy remarcando pues que es algo importante, ¿no? De hecho, de manera similar en el siguiente ejemplito, también hay una base canónica para lo que son las matrices de 2 por 2 con entradas en R. De hecho, aquí depende de en dónde estemos viviendo. Aquí es en R3, ¿no? Pero podemos irnos a Rn, que es el EI. Es la eneada, donde va a tener puros ceros excepto un 1, y el 1 va a ir en la posición I. En el caso de que esto fuera Rn y no R3, el E1 pues sería un 1 y después n menos un ceros. El E2 sería 0, 1 y después n menos 2 ceros. Así sucesivamente, tendría el En, sería justamente n menos un ceros y al final un 1. Entonces esto es para cualquier Rn. Lo mismo el siguiente ejemplito para matrices de tamaño cuadrado n por n con entradas en cualquier campo. Vamos a tener lo equivalente a la base canónica. De hecho, es conocida como la base canónica. De hecho, déjenme comentarlo. Entonces, aquí el problema es demostrar esto. Es un ejemplito. Profe, una duda. Ah, sí, En adelante. el ejercicio anterior, ¿por qué se usaba la base canónica? No entendí esa parte. Porque es más fácil. Ah, ok, ok. Sí, 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 Ok, sí. Porque sí. es casi sencillito. ¿Por qué es tan fácil? Pues la prueba de esto, por ejemplo. O sea, estoy resolviendo el mismo problema dos veces, pero con vectores distintos. Digamos que estoy resolviendo este problema, pero para E1, para E2 y para E3. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Tan sencillo que la demostración está aquí. ¿Sí? Todo elemento es claramente combinación lineal de E1, E2 y E3. Entonces ya terminé. R3 es lo generado por E1, E2, E3, solo que ese no es mi problema. Yo no quería resolver eso. Yo quiero resolver que R3 sea lo generado por U, V y W, no por E1, E2, E3. Simplemente es un conjunto alterno que es mucho más sencillito, pero me ayuda en el proceso. Ahora, la demostración de este resultado alterno está en una línea. El resultado final que yo quiero es todo esto de aquí. Ahora aquí ya hay un poco de trampa porque yo ya les estoy dando esta igualdad. Ya les estoy dando esta igualdad y ya les estoy dando esta igualdad. Ustedes deberían de demostrarlo y deducir que se dan estas expresiones. ¿Sí? Aquí está facilito porque ya les dije quién es. ¿Sí? Si de lo contrario ustedes tendrían que encontrar estas tres igualdades para poder deducir esta contención. ¿Sí? Entonces el problema es un poquito más complicado. Profe, ¿Sí? Ah, ok, Pe- gracias. ¿Qué pasó? para E1, E2 y E3,
en R3 siempre van a ser esos vectores, ¿no? Sí, esos son 1,0. fijos. Exactamente, esos son fijos. Exactamente. ¿Ok? Solamente que el E1 de R2, el E1 de R3, el E1 de R4, de R5, pues sí difieren, ¿no? Pero como bien comentas, para R3, los que estoy diciendo son, y son, digamos, así son para siempre, ¿no? Son fijos, pues. Ok. Perfecto. Entonces déjenme continuar con el siguiente ejemplo. Es muy, muy, muy parecido. Y ahorita continuamos con sus preguntas. Entonces ahora la pregunta es M2 de R, es decir, todas las matrices de 2 por 2 con entradas reales están en lo generado por A, por B, por C y por D, donde A específicamente es esta matriz. Este es un ejemplo de una matriz, este es otro ejemplo de otra matriz, este es un ejemplo de otra matriz y así sucesivamente. Estas son arbitrarias, ¿ok? Tienen un patrón, sí, todas tienen 3 unos y un 0. El 0 pareciera que se va moviendo, ¿no? Independientemente de eso, pues esto como conjunto pues no tiene un nombre, simplemente son hasta cierto punto 4 matrices arbitrarias, como en el caso anterior, estos eran 3 vectores arbitrarios. Entonces, tengo este problema. Quiero ver que efectivamente se satisface esta igualdad. Para tal motivo voy a proceder de la misma manera. Me tomo una matriz arbitraria con entradas A, B, C y D y veo que se pueden descomponer así, como A veces esta matriz, B veces esta matriz, C veces esta matriz y D veces esta matriz. Recuerden que aquí esto significa multiplicar todas estas entradas por A, quedándome la matriz A 0, 0, 0. De la misma manera esto me quedaría 0B 0, 0, 0, 0, C 0, 0, 0, 0, D. A la hora de sumar esa entrada a entrada, aquí por ejemplo me quedaría A más 0, más 0, más 0, pues es el A que ya tenía. Similarmente 0 más B más 0 más 0. Y así sucesivamente la matriz que me resulta es A, B, C, D. Lo que estoy viendo es que toda matriz en M2 de R está en lo generado por esta matriz, nada más que no me deja remarcarla, por esta matriz de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de acá. Estas tienen nombre especial como hace rato. Observaremos que tienen ceros y un único 1. Esta de aquí, la 1, 0, 0, 0, se va a llamar la matriz canónica E1, 1. Esta de aquí se va a llamar la matriz canónica E1, 2. Esta de aquí, la E2, 1 y la E2, 2. De manera similar, esta se llama base canónica de M2 de R y consisten en puros ceros excepto un 1. ¿Dónde va el 1? Pues los subíndices te dicen la posición. La posición 1, 1 es la que ocupa esta posición en la matriz. La posición 1, 2 se refiere al renglón 1, columna 2, pues renglón 1 y columna 2 es esta posición. Entonces el 1 va en la posición del subíndice de la notación de la matriz canónica. En este caso es renglón 2, columna 1. Renglón 1, renglón 2, columna 1. Entonces es este de aquí. Y finalmente este de acá es el renglón 2, columna 2, cuya posición corresponde a esta entrada. Entonces aquí pues ya demostré de manera similar que M2 de R es lo generado por E11, E12, E21 y el E22. ¿Por qué? Porque es un conjunto generador mucho más sencillo. De igual manera, aquí ya les estoy dando las respuestas. Ustedes pueden checarlo en su casa, hacer las operaciones de matrices que aquí se dice. Si a A le sumo B, al resultado le sumo C y al resultado le resto 2 veces D y después, porque en algún lado me va a salir un 3, divido entre 3 o multiplico por un tercio, me va a dar la matriz E11. Verifiquen que B, C y D menos 2 veces toda esta expresión les va a dar E22. Asimismo, C menos toda esta expresión menos toda esta expresión les va a dar el E21. Aquí lo pongo así porque es mucho más simple. Debería de haber puesto toda esta expresión menos toda esta expresión, lo que equivale al menos E11 menos E22.
Y similar para esta, solo que en lugar de C con B, les va a dar la E12. ¿Qué me dicen todas estas expresiones? Pues me dicen que el conjunto E11, E12, E21, E22 está contenido en lo generado por estas cuatro matrices A, B, C, D. Estas E11, E12, las matrices canónicas son fijas. Estas de aquí pueden ser arbitrarias, solo que en mi ejemplo son muy específicas, pero el ejemplo pueden hacer ustedes otro ejemplo donde vayan cambiando los valores de A, B, C y D. Efectivamente, no va a funcionar para cualquiera cuatro matrices que a ustedes se les ocurran. Este problema tiene algo que ver con lo que más adelante vamos a ver, dependencia lineal e independencia lineal. Si, por ejemplo, o por desgracia, se toman una matriz, un conjunto que sea linealmente dependiente, pues con cuatro matrices dependientes no van a poder generar lo que más adelante vamos a conocer como cuatro matrices linealmente independientes, ¿sí? Profe, Pero pueden cambiar las matrices. ¿Qué pasó? entonces aquí estamos diciendo que A, B, bueno, A, B, Ajá. C y D son combinaciones lineales de E11, E12, No, E1 al revés. al revés. Ah, ok. Sí. Estas de Y, aquí son combinación lineal de A, B, C y D. De perfecto. acuerdo a lo que está escrito aquí. Por supuesto que más adelante pudiéramos probar que esto es lo que es una base y esto es una base. En este sentido, tanto estas son combinaciones lineales de estos, como Ujú. estos son combinaciones lineales de estos, pero aquí el problema es muy específico. Si a lo que te refieres son a estas cuatro reglitas, lo que te dice es que estos son combinación lineal de todas las matrices que aparezcan aquí, es decir, de A, B, C y D. ¿Ok? Ojo aquí no confundir que aquí está oculto de que este ya era combinación lineal de A, B, C y D. ¿Ok? Por transitividad, si este es combinación lineal de A, B, C y D, toda esta expresión también. Si además este es combinación lineal de A, B, C y D y todo esto también, pues entonces toda esta expresión completa, la C menos E11 menos E22, también es combinación lineal de A, B, C y D. ¿Ok? Ok, y otra cosa, ¿solo se aplica para matrices cuadradas? En este caso, mi ejemplito sí, pero no es necesario. Ah, ok. ¿Sale? Perfecto. Pues entonces lo que acabamos de decir y de acuerdo al compañero, lo que estamos diciendo es esto. La lectura correcta sería lo siguiente. Las matrices, estas canónicas, E11, E12, E21 y E22, son combinaciones lineales de A, B, C y D. Con estos simbolitos, este sí es un subespacio. Con estos simbolitos, este solamente es un conjunto. Este es un conjunto de cuatro vectores, que en este caso son matrices, y este es un subespacio generado por cuatro vectores, en este caso cuatro matrices. Por el teorema anterior, como este es un subespacio que contiene este conjunto, entonces contiene al conjunto generado por ellos. Es decir, lo generado por A, B, C, D es un subespacio que contiene al subespacio generado por estas matrices canónicas. Ya habíamos probado que lo generado por esas cuatro matrices canónicas es todo el espacio de matrices 2 por 2 con entradas reales. Por otro lado, el conjunto A, B, C, D fue electo en este espacio vectorial. Por el teorema anterior, lo que ellos generen no se va a salir de este espacio vectorial. Así pues, tengo que este conjunto, con estos simbolitos, lo generado por este conjunto ABCD contiene a M2DR y está contenido en M2DR, tengo la doble contención y por lo tanto se da la igualdad. ¿Ok? Un ejemplo muy, muy parecido al anterior, solamente que pues estamos no solamente con eneadas, sino ya estamos con matrices, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Hasta el momento no, profe. Perfecto. Bueno, pues ya terminamos. Otra vez les recuerdo, mil disculpas, igual ustedes también si cuando lo ocupen, pues ya lo ocuparán. Les recuerdo que me toca mi vacuna el próximo viernes
Y entonces para el jueves, en lugar de dudas, por supuesto que si hay dudas, igual que aquí en clase nos vamos deteniendo, pero específicamente vamos a estudiar el próximo jueves el siguiente punto. Por favor, lean todo este